Hay pilotos que quedan en la historia por sus victorias, otros por sus títulos. Y después están aquellos que cuando uno conoce realmente su historia, entiende que la grandeza no siempre se mide con trofeos. Hoy en la historia de la Fórmula 1 quiero hablarles de un hombre que fue muchísimo más que aquel piloto suizo de bigote, carácter fuerte y de pie derecho pesado. Hoy quiero hablarles de Gianclaudio Clay Regazzoni. Porque del piloto de Ferrari, detrás de las 5 victorias en Fórmula 1 y de aquellos 132 grandes premios, había un hombre apasionado por la vida. Clay era de esos tipos que parecían vivir con el acelerador clavado, incluso cuando no estaban arriba del auto. Era extrovertido, bromista, tremendamente competitivo y al mismo tiempo profundamente familiar. Y esa diferencia es importantísima. Porque muchas veces recordamos al piloto y nos olvidamos de la persona. Hasta que llegó Long Beach. 30 de marzo de 1980. Clay iba cuarto cuando en la vuelta 51 los frenos de su Instinct fallaron. A una velocidad brutal, el auto quedó prácticamente sin capacidad de detenerse y terminó impactando contra las barreras. Clay sobrevivió, pero aquel accidente cambió su vida para siempre. Quedó parapléjico. Y acá viene una de esas historias que parecen inventadas para una película, pero no, sucedió de verdad. 2 días después de su accidente, Clay estaba internado en el hospital de Long Beach. Un médico acababa de decirle algo sumamente devastador. Probablemente nunca volvería a caminar. Poco después, llegó su hermano desde Lugano. Le preguntó cómo estaba. ¿Y qué hizo Clay? ¿Se derrumbó? ¿Se puso a llorar? ¿Se encerró en sí mismo? Pues no. Absolutamente no. Clay miró a su hermano y con esa mezcla de ironía y locura que lo caracterizaba le respondió: «Estoy bien. Mañana voy a jugar al tenis. Acabo de reservar la cancha». 2 horas antes le habían dicho que quizás no volvería a caminar. Eso era Clay Regazzoni. Era un tipo capaz de mirar a una de las peores noticias de la vida y responderle con una sonrisa. No porque no entendiera la gravedad de lo que estaba pasando, sino porque se negaba que aquella noticia decidiera por él cómo iba a vivir el resto de esa vida. Y esa actitud terminó definiéndolo lo que vino después. Clay pasó años entre hospitales, rehabilitación y más de 60 horas de intervenciones quirúrgicas. Finalmente tuvo que aceptar que no volvería a caminar, pero aceptar una realidad no significaba rendirse. Regazzoni desarrolló sistemas de conducción manual, volvió a ponerse el volante y comenzó una nueva etapa como piloto. Rally, karting, autos históricos y hasta la París-Dakar. Sí, Clay Regazzoni, parapléjico, volvió a competir, porque aquel accidente había cambiado sus piernas, pero no había cambiado su cabeza. Y tampoco había conseguido apagar su pasión por el automovilismo. Pero hubo algo todavía mucho más grande. Clay comenzó a trabajar para que otras personas con discapacidad también pudieran acercarse al deporte motor. Ayudó a impulsar iniciativas relacionadas con el automovilismo adaptado y con la investigación sobre la paraplegia. Es decir, el hombre que había recibido uno de los golpes más duros que puede recibir un piloto decidió utilizar su propia experiencia para abrirle el camino a otros. Y es ahí donde para mí aparece el verdadero Clay Regazzoni. No solamente el ganador, tampoco solamente el piloto de Ferrari, tampoco el hombre que peleó un campeonato mundial, sino el ser humano. El tipo que después de perder algo tan importante como la posibilidad de caminar, encontró nuevas maneras de seguir avanzando. Y hay una frase que resume perfectamente su espíritu: no voy a dejar de correr. Y efectivamente, Clay cumplió, porque volvió a competir, volvió a Long Beach, volvió a subirse a los autos y siguió disfrutando de aquello que más amaba. En 1994, incluso, regresó a Long Beach para competir con un auto adaptado. Cuando le preguntaron por aquel lugar donde había sufrido el accidente que cambió su vida, su respuesta fue prácticamente una declaración de principios. Uno sigue adelante. Eso era Regazzoni. No negar el pasado, no negar lo ocurrido, pero tampoco permitir que el pasado manejara el volante. Clay Regazzoni fallece el 15 de diciembre de 2006 en un accidente de tránsito en Italia. Pero su historia no terminó aquel día, porque cuando hablamos de Clay, hablamos de Ferrari, de Williams, Long Beach y hablamos de sus victorias.
Pero también tenemos que hablar del hombre que ayudó a otros cuando él mismo tenía motivos de sobra para bajar los brazos. Y por eso, cuando hoy recordamos a Clay Regazzoni, yo no quiero quedarme solamente con la imagen del piloto acelerado con una Ferrari. Quiero quedarme con aquella respuesta que dio en una cama de hospital. Sí, mañana voy a jugar al tenis, porque quizás ahí estaba todo Clay. La ironía, rebeldía, pasión, locura, pero sobre todo las ganas de vivir. Y así concluye nuestra historia de la Fórmula 1 para RPM femenino del día de hoy. Y hoy, más que recordar al piloto, queremos recordar al hombre, Clay Regazzoni, porque algunas leyendas no se miden por cuánto ganaron, sino por cuántas veces se negaron a rendirse. Soy Ayrtona y nos vemos en la próxima historia de la Fórmula 1. Somos Ayrtona, Angie, Alecita.